Hola, Roger, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas o no me puedes escuchar? ¿Escuchas? Hola, ¿qué Hola, tal? ¿Cómo estás? ¿qué tal? Aquí, Roger. Espérame, espérame Sí, te escucho. un 5 Sí, 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 te espero, no te preocupes. No que te preocupes. necesito, que alguien me está pidiendo un documento urgente y necesito... Lo atendí al profe, Daniela. Me llamó ese día. ¿Quién? El profesor Daniel. Daniel. ¿Qué tal? Bien, pero no sé por qué están empecinados con su encarte. Quiere hacer, o sea, quiere reemplazar la revista por un encarte, no sé por qué. Ya, pero dijiste, ¿no? Que no... No dije, claro, le digo, o sea, el curso te pide revista y revista, ven, quedarte, pues, ¿no? Si le hago revista, caballero. Claro que Sí. no. Qué hueva. ¿Qué tal? Se chora. Espérate un toque. No te preocupes. Uf, creo que bajando mi luz, voy a ver si me bajo mi luz. Cabrón, no sabes cómo estoy de loco. ¿Mm? No tienes idea de cómo estoy de loco con... Ah, imagino, pues, ¿no? La pasada me escribió Levi, me escribió, ese mismo día que hablé contigo en la tarde, me escribió Levi en la noche. Ya, ¿y qué te dijo? Dijo que hay que apurar, me dijo lo del magíster, pero, ya, lo que tú me comentaste, justo también le comenté a Levi, bueno, yo lo comenté al grupo ya, pero metí la pata, de eso de que el diploma había salido a nombre de la institución y no de la nación, ¿te acuerdas? Que me comentaste. Ya. Ya, eso Levi me dijo que eso le pasó a él, pero con su magíster de España, en España, dijo que cuando sacó su magíster allá tuvo ese problema, pero dice que aquí con los chicos que han hecho el UPC, dice que no, todo ha sido conforme, han pasado normal, dice. La Ah, única, ya. lo único que nos pedían a nosotros era que metiéramos, somos 11, que metiéramos los 11 en bloque para que todo corra más rápido, Ah, eso nos están sugiriendo, ¿no? Pero de que no había ningún problema por ese lado. Al menos la UPC no han tenido ese problema, dice, felizmente, felizmente. ah, Sí, porque bueno, ya me había palteado ya con que. porque él me dijo esa vaina y Y tú me la comentaste también, ¿no? Tú me la comentaste y dije, pucha, dije, no, eso no puede ser. Pero justo él me escribió en la noche y yo le comenté eso y él me dijo, no, eso me ha pasado a mí, me dijo, pero con mi magíster de España, que es otra historia, me dijo, ¿no? Lo que yo sé es que la gente del UPC ya no tenía ningún problema con su NEDO pasado, ¿no? Entonces, ya me dejó un poco más tranquilo por ese lado, pues, ¿no? ya. Bueno, ya si es así, Sí, fresh. esperar nada más, pues, como le digo, ya, o sea, ahorita lo que me queda, caballero, esperar que llegue el trámite y nada, esperar caballero, pues, ¿no? Ya es lo que falta nada más, pues. Sí, Sí, pues. ya, Creo que ahora sí. ya. Voy a cerrar el WhatsApp de acá para que no suene el ring. Te voy a presentar, son van a ser más que 8 minutos máximo me están pidiendo, y el tema Ya, que vamos a hablar es sobre, nos han pedido, bueno, me han encargado a mí un tema un poco, controversial, en este caso voy a tocar el tema cuarentena versus actividad económica, pues, ¿no? Porque creo que ahorita en el país hay 50-50, pues, ¿no? Unos que están a favor de la cuarentena y otros que pitean por el tema de que tiene que seguir trabajando la clásica, pues, ¿no? Entonces, van a presentar, incluso en el programa, van a presentar una nota con respecto a eso, ujú, y de ahí va a empalmar con nuestro conversatorio, más o menos cómo lo vemos o cómo lo podemos, plantear, bueno, o sea, o cómo hemos visto en esto ya, en esta segunda cuarentena por el segundo año, pues, ¿no? Una opinión, un conversatorio. Es lo que me están pidiendo los chicos de a las 7. Sí, ya. ya. ¿Y qué? ¿Tú estás ahí de qué? ¿De conductor o No, productor? conductor no, pues estoy palteado. No, estoy ahí con la gente de producción, o sea, estoy en la parte de publicidad. Ya Ah, ya, ya. tenemos tenemos tres anunciantes, o sea, ahorita hemos comenzado online, pero ya con esto pase, ya lo llevamos Ujú, a cable, pero es un noticiero local, o sea, te das cuenta, dice Cineguía, entonces, ya, en un programa, entonces, me propusieron esto, entonces estoy con un equipito de 5, estamos haciendo
Ya este es nuestro tercer domingo que saldríamos, y bien, ¿no? Porque hay otros anunciantes y ahí estamos caminando, ¿ah? Pero la idea es llevarlo a la tele, pues, ¿no? Llevarlo a la tele y yo estoy ahí apoyando un poco lo que es producción, pero más metido en publicidad, pues, ¿no? Ah, chévere. Sí, 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 ahí estamos, ahí estamos. Ahí vamos buscando comentar audiencia, más que nada. Ahí vamos. Ya, listo, entonces ya todo frente, ya empezamos. Eh, ¿Qué tal? Buenas tardes. Nos encontramos el día de hoy, este domingo, a las 7 Cine Guía. Nos encontramos con Roger Solís. Roger es comunicador y a la vez también, para un segundo. No, me perdí el tuyo. No fuiste acá. Comunicador. Ah, ya, ok, ya. Listo, ahora sí, ya. Listo, listo, ya. ¿Qué tal? Buenas noches. Nos encontramos este domingo con Roger Solís para conversar un poco sobre el tema que hemos venido mencionando sobre cuarentena versus actividad económica. Sí, Roger, que en estos momentos es comunicador para el desarrollo, a la vez es magíster en desarrollo comunitario y también docente de la Universidad Privada del Norte. ¿Qué tal, Roger? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Luis. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? También aprovecho el momento para saludar a toda tu audiencia. Gracias, gracias. Sí, como te comenté, vamos a conversar unos minutos acerca de un tema importante que está pasando actualmente en el país. Ya estamos entrando a un segundo año de esta pandemia, de esta segunda cuarentena, y también hay otros factores que no podemos negar, como es la paralización económica en diferentes rubros, en lo que vemos diario a diario en las noticias, en redes, y las quejas que se pueden propiciar a raíz de esta segunda cuarentena. ¿Tú cómo lo ves? Para empezar abrir este pequeño conversatorio, el lema que dice, quédate en casa si puedes. ¿Cómo Ujú. ves este título? ¿Cómo se aplica a lo que estamos viviendo actualmente? ¿Tú cómo ves la situación? Ya. Eh, es que, o sea, la realidad de Perú, ¿no? Con toda esta mayoría informal, ¿no? Que tenemos en las actividades económicas, ¿no? Hace de que sea muy difícil poder no tener a las personas no cumpliendo la cuarentena como puede quizás no pasar no en un país de la Unión Europea, por ejemplo, ¿no? Ujú, Eh, Esto básicamente se da no por todo el problema social económico que pasa en nuestro país, ¿no? O sea, tenemos una baja credibilidad, ¿no? En el Estado, en las instituciones del Estado, ¿no? Hay una percepción de ineficiencia por parte del Estado, ¿no? Y a eso, a ese imaginario, ¿no? También lo acompaña, ¿no? La desconfianza, ¿no? Al tema, por ejemplo, al sistema bancario, ¿no? Por algo es que en nuestro país, ¿no? La mayoría de personas, no, o mejor dicho, un gran grupo de personas, tienen sus ahorros en casa, ¿no? O tienen sus ahorros debajo Colchón, de colchón, como se dice, ¿no? claro. Entonces, eso es una cuestión que a mí me llama mucho la atención, ¿no? Y quizás, ¿no? Si nosotros pudiéramos hacer un análisis mucho más profundo del por qué se da, ¿no? Podríamos encontrar, ¿no? Algunas soluciones, ¿no? En qué hacer, ¿no? Para que las personas, ¿no? En un lado, confíen en el papel del Estado y por otro lado, en el tema del sistema bancario, ¿no? El tema de los ahorros y todo lo demás, ¿no? Si nosotros vamos escarbando, ¿no? En todo esto, pues yo creo que podemos llegar al tema de educación, ¿no? Nosotros no tenemos una educación económica, ¿no? Nunca se nos ha dado en el colegio clases, ¿no? Sobre economía del hogar, ¿no? Entonces, y eso se ve reflejado, ¿no? Cuando
la gente va y pide un bono o pide la liberación de su AFP, no termina yéndose ese dinero hacia dónde, ¿no? A la compra, no de productos, ¿no? Como una televisión, Sí, ¿no? sí, sí, Que es lo que hemos visto en sí, las noticias, ¿no? claro. Y esto también demuestra, ¿no? Que la gente no tiene idea, ¿no? De cómo funciona, ¿no? El sistema de pensiones, ¿no? Por más de que sea un sistema de pensiones privado, ¿no? Ese dinero que tú estás retirando en este momento, Mm. eso quiere decir de que vas a tener una menor cantidad de dinero a la hora de jubilarte, Fíjate. Pero ¿sabes qué ¿no? es lo, claro, pero ¿sabes lo que es peor, Roger? Que yo converso con personas, es más, que ni siquiera creen en este sistema de pensiones, ¿no? Dice, no, a mí si yo trabajo prefiero que me paguen plata en mano porque no quiero que me hagan ningún descuento, dice. Y si me enfermo voy al CIS. Y así pueden trabajar 10 años, 12 años y a la hora no se dan cuenta cuando llegan a la, pues, a la edad que deben jubilarse, tienen que seguir trabajando hasta los 70, 71, 72 porque no tienen ningún respaldo con Claro, qué ¿no? Es una y eso es educación lo que económica, tal cual. claro, y eso es justamente lo que estaba tratando de esbozar aquí, ¿no? O sea, el desconocimiento de las personas, ¿no? Como parte de nuestra sociedad, como parte del Estado peruano, que no comprende, ¿no? Cuáles son las funciones del Estado como tal, ¿no? Y cuáles son, o sea, y eso se debe, por un lado, también por la mala comunicación que tiene el Estado, Mm, ¿no? Y por el otro lado está también el tema de el total desconocimiento, ¿no? De todo el sistema bancario y de pensiones, ¿no? Y justamente este temor, ¿no? Porque también existe el temor de las personas, por ejemplo, de utilizar los canales digitales, ¿no? De los bancos, eh, de las AFPs, ¿no? Porque el tema esto de que, ay, no, que me van a robar, que me van a quitar, mm, ¿no? Y al final, ¿no? Las personas terminan diciendo, bueno, mejor me quedo con lo que yo conozco y me quedo con mi dinero debajo del colchón, no sigo trabajando dentro de esta informalidad porque a mí me conviene más mm, recibir el dinero en este momento, ¿no? Y no pensar luego en el futuro, ¿no? claro. Y eso es una cuestión endémica en todo, en todo nuestro país, ¿no? El Sí, peruano, yo sí, aquí. considero que el peruano no es cortoplacista, ¿no? Diré, es cortoplacista. Ujú. No tiene un pensamiento a mediano ni a largo plazo, ¿no? Y la Entonces, inmediatez. claro. Mm, Entonces, eso, ¿no? Si ya nosotros vamos a pensar, ¿no? En las razones de por qué es que se genera el tema de la pobreza, ¿no? En una sociedad, pues ahí nosotros vamos a darnos cuenta de que las personas primero quieren tener y no piensan mucho en lo que quieren ser, ¿no? Lo ideal sería al revés, ¿no? Primero tengo que ser alguien, ¿no? Por ejemplo, un profesional mm, para luego tener, tener, ¿no? tal Pero en cual. nuestra idea, esa visión está un poco volteada, ¿no? Y al final, o sea, yo quiero tener el dinero para irme a la fiesta, para poder comprarme unas chelas, ¿no? Y ya el resto, pues vamos a ver qué viene, ¿no? O Vale, qué ¿no? llega, ¿no? O la clásica, Entonces, tener primero el buen carro y de ahí no sabemos dónde vivir, ¿no? claro, y eso es parte también, ¿no? Yo creo, del imaginario de la pobreza, de la cuestión del estatus, ¿no? O sea, el Sí, consumismo, ¿no? Las cuestiones acá viene una crítica a los medios de comunicación, ¿no? Que nos venden esa cuestión del consumismo, ¿no? Entonces, ahí se genera esa idea de, ah, no, que tengo que tener esto para tener estatus, ¿no? claro, Y en verdad, primero es, para tener un buen estatus, pues primero tienes que ser un profesional, ¿no? Y claro, luego, por añadidura, ¿no? viene el Por resto, lógica, vas a lograr tener ciertas cosas, ¿no? tal cual. Eh, entonces, en ese sentido, ¿no? Es muy difícil, Mm, ¿no? Que las personas se puedan quedar, ¿no? En una sociedad, en un país como el nuestro, que se puedan quedar en casa, ¿no? Y si nosotros vemos quiénes son las personas que salen en el día a día exponiéndose su vida,
son justamente el sector informal, ¿no? O las personas que necesitan pagar el día a día, ¿no? O sea, parar la olla de hoy, de mañana, de la semana, ¿no? Tengo amigos, ¿no? Que se dedican, por ejemplo, al tema del taxi, ¿no? Y ellos agarran y decían, uy, ahora cae la segunda cuarentena y no voy a poder sacar el carro, y ahora de qué voy a vivir. Entonces, antes de que empiece la cuarentena, hacían una especie de doble turno, ¿no? Entonces, se van para Aguardar algo. aguantar esas dos supuestas semanas. Claro. Y ahora que se amplió otros 15 días más, Mm, ¿no? Esas personas ya se les está acabando ese pequeño ahorro, ¿no? Y ahora están a la espera de la llegada del bono, ¿no? mm. Entonces es una cuestión sumamente complicada, ¿no? Para poder decir, ¿no? ¿Cuál Desde es? una posición privilegiada, ¿no? El tema de, oye, quédate en tu casa es difícil acá, ¿no? Sí. Entonces podríamos decir, Roger, para tener este punto como conclusión, entonces que nosotros como país, qué importante es tener primero una educación económica, ¿no? Evitar la informalidad a mediano y largo plazo, porque no es inmediato. Y también qué importante tener, como dices tú, ¿no? Primero ser para luego tener, ¿no? Entonces, hay muchas personas, y también conozco, tengo amistades que pueden pagar una mejor educación a sus hijos, pero prefieren el buen carro, prefieren la buena fiesta, el buen viajecito y escatiman mucho en educación a sus hijos y es una cadena que después no se rompe. Entonces, y cosas como la pandemia nos han desenmascarado como sociedad, ¿no? En donde han saltado muchas cosas que yo creo que había un grupo, un sector de personas que sí podrían haber evitado esto, pero no han pensado en un mediano y largo plazo. Entonces, como conclusión, creo que, bueno, en este momento es complicado, puedo decirlo eso tal como tú dices, pero sería bueno tener conciencia con lo que ha pasado esta vez para tener otro chip a futuro, ¿no? De una educación económica, etcétera, etcétera, pues, ¿no? Creo que sí. Claro, y o sea, esta no va a ser la primera ni la única pandemia, ¿no? O sea, Sí. y nosotros tenemos que, y ahí viene la labor del Estado, Mm, ¿no? Los futuros, bueno, ahora que estamos en tiempo electoral, la visión, ¿no? Que debe tener el futuro presidente es pensar en, en el tema de la prevención, que en el Perú no existe, ¿no? Entonces ya ir comenzando a crear un plan en el cual nosotros tengamos, ¿no? Que jalar a la gran mayoría de las personas del sistema informal al sistema formal, de hecho, de ¿no? todas maneras. Hay que ver, ¿no? Todo el tema de incentivos, X cosas más. Ujú. El otro punto, ¿no? Que yo creo que es sumamente importante es el tema de reducir las brechas tecnológicas, ¿no? Porque el Perú, dentro de la región acá latinoamericana, ¿no? A comparación con países del barrio, ¿no? De Sudamérica, como Brasil, Argentina, Colombia, Sí. en esos países, vamos a ponerlo así, jugando con una cifra, tiene un nivel más o menos de 60-70%, ¿no? De uso de las TICs, ¿no? De las tecnologías de la información para la comunicación. Ujú. Eh, y Perú está en menos de 50, ¿no? Si nosotros comparamos esa realidad con países ya del primer mundo, como Estados Unidos o Europa, Mm. esa brecha, estamos hablando ya de casi, que ellos están bordeando casi el 90, ¿no? por ciento de utilizaciones de tecnologías de información. Entonces, nuestro país, ¿no? También necesita prepararse, ¿no? Hacia ese lado, porque ante una futura pandemia, pues la economía no se vería afectada, no se vería afectada Claro. como se ha visto afectada ahora, si es que pudiéramos utilizar más los canales digitales, ¿no?
Mm, Otro punto también que debería de trabajarse a futuro es el tema de educación. Yo siempre he considerado de que un país básicamente tiene que trabajar en tres ejes, ¿no? El primero es el tema educativo, salud y seguridad. Esos son tres pilares fundamentales, ¿no? Que una sociedad que piensa, ¿no? En generar un tipo de piso común, ¿no? Son esos tres puntos, ¿no? es importantísimo. Entonces, una educación de calidad, ¿no? Y gratuita, ¿no? Mm, Ya ahí el tema de que si yo quiero tener a un hijo en un colegio privado, bueno, eso ya es una cuestión ya de un privilegio, claro. ¿no? Pero que todos partamos de un colegio nacional que tenga una buena infraestructura, que tenga unos buenos profesores, que tenga que Tecnología. pueda brindar una buena calidad, ¿no? Educativa, ¿no? Ya nos da un pie a tener una sociedad mucho más preparada, ¿no? Una sociedad en la cual podamos impartir valores, podamos impartir esto de la economía del hogar, podamos impartir ideas de medio y largo plazo, ideas de prevención, ¿no? Y entre otras cosas más. ¿No? El tema de salud, ¿no? Ahí yo creo que el gran problema de esta pandemia es que nosotros tenemos muchos sistemas de salud, ¿no? Tenemos el de salud, El tenemos EPS, el hospitales, tenemos clínicas, tenemos policlínicos, ¿no? todo. Entonces nosotros necesitamos unificar un sistema de salud, ¿no? Que nos pueda brindar una calidad, ¿no? Y ahí es fundamental, ¿no? El trabajo, ¿no? El trabajo desde el tema de presidente, ¿no? El tema del Estado y empresa privada, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque esta crisis sanitaria, ¿no? Esta crisis de la pandemia, nos ha demostrado que si no podemos asegurar la salud, ¿no? Entonces la economía no va a avanzar, ¿no? Entonces se debe buscar esta dupla, ¿no? Entre Estado y sector privado, ¿no? Para poder facilitar, ¿no? Y hacer mucho más rápidos algunos procesos que, como hemos visto, no han sido llevados de la manera más adecuada, ¿no? Y justamente en este punto del tema de salud, ¿no? El trabajo de comunicación, ¿no? Comunicación en salud, ¿no? El tema de la propaganda, ¿no? Debe ser una cuestión transversal, ¿no? Es imposible, una de las cosas que yo criticaba, ¿no? Del gobierno de Vizcarra, ¿no? Y ahora también en el gobierno de Sagasti, es el tema de no saber comunicar, ¿no? Sí. En el tema de Vizcarra, la comunicación era malísima y creo que pasaron recién, más o menos en julio, agosto, salió la campaña esta de no seamos cómplices, ¿no? Ya, claro. Pero mira todo el tiempo que pasó para poder recién tener 4 meses. una Ajá. visión, ¿no? Una estrategia de comunicación, ¿no? Sí. Para mostrar a las personas cómo estamos. Y eso es porque no tenemos un monstruo de cinco cabezas, ¿no? En el ámbito de salud, ¿no? Y el tema de seguridad, ¿no? Recuperar, ¿no? El tema esto del principio de autoridad, ¿no? Y todos estos tres elementos solo se va a lograr si es que creamos un nuevo contrato social, ¿no? De Es acuerdo. importantísimo, ¿no? Hacer un nuevo contrato social. O sea, si yo como te voy a brindar algunos servicios, entonces necesitamos, ¿no? De que tú tengas que pagar más impuestos, volverte más formal, Ujú. fiscalizar, ser mejor ciudadano, ¿no? Y así vas a poder tener una mejor educación, un mejor sistema de salud y un sistema de seguridad, ¿no? Que respete los derechos humanos, pero también que
sepa cómo tratar estos casos, ¿no? Y no ser, ¿no?, aquel policía que te mete cachetadas en la calle, porque Claro. ahí estamos faltando Sí. el principio de autoridad, ¿no? Ahí ya estamos hablando de un abuso de autoridad, ¿no? Que mucha gente lo celebra, ¿no? Pero es que No, eso es una idea errada, ¿no? O sea, no podemos nosotros pensar de que como sociedad necesitamos justamente esa mano dura, ¿no? Recordamos nosotros en nuestros tiempos de la niñez, ¿no? La famosa frase, ¿no? La letra con sangre entra, ¿no? sí, sí, era normal de que a nosotros niños, o sea, no solamente los padres, a veces los profesores también, ¿no? Que te dan por ahí un reglazo, una jalada de oreja, ¿no? Entonces, y era normal, Oye, o sea, claro, entonces, o sea, ese principio de autoridad no estoy hablando. O sea, no estamos hablando de un sistema claro, dictatorial, no estamos hablando de un sistema autoritario, sino un tema en el cual la ciudadanía sepa cuáles son sus deberes y sus derechos, ¿no? Y, por otro lado, el policía, ¿no? O los militares también conozcan cuáles son sus deberes y cuáles son sus derechos y hasta dónde ellos pueden han llegar, llegado, sí, ¿no? Pero todo eso se va a lograr, ¿no?, si es que trabajamos de la mano, ¿no?, en el tema de educación. tal cual, Yo tal digo que cual. esos tres puntos son fundamentales, ¿no?, para evitar una catástrofe en un futuro. Perfecto, Roger. Oye, para terminar, ¿tú qué crees? ¿Se extiende la cuarentena o no? Bueno, ya eh, eh, o sea, yo me voy a basar en la primera fotografía de lo que ha pasado en otros países, ¿no?, Ya. como Estados Unidos, Europa y China, ¿no?, que Ujú. han vivido hasta 3 olas, ¿no? Nosotros recién estamos en la segunda, que para Sí, mí en verdad nunca hubo, o sea, nosotros estamos siguiendo claro. creciendo la primera ola, ¿no? Pero la gente la quiere llamar que es, bueno, segunda ola, ¿no? Entonces, estamos, ¿no?, en esta segunda ola, ¿no? Mientras que no lleguemos a vacunar al 75% de la población, No estaremos es tan... muy probable Mm. que venga esta tercera ola, lo que significaría, ¿no?, una tercera cuarentena, quizás dependiendo mucho, ¿no?, de cómo nos agarre, ¿no? Ya, ¿verdad? Yo tengo esperanza, en el tema de la vacunación, ¿no? Están más o menos sacando cálculos, ¿no?, de Y que ya para para junio, ¿no? julio, Está de más o 70 y menos tantos por ciento, ¿no? ya debe estar, o sea, por lo menos más de la mitad de la población Sí, vacunada, ¿no? Que sería, eso ya sería bastante, ¿no? claro. Pero igualito tenemos que pensar, ¿no?, de que cómo es que se van dando las variantes también, ¿no? Y cómo es que las variantes se logran o no se logran controlar con la vacuna, ¿no? Ya ahora en la mañana estaba escuchando, ¿no?, que estaban hablando de crear vacunas trivalentes, ¿no? Es decir, con tres, Antes, variantes del virus, ¿no? el virus, claro. Entonces, o sea, el escenario en Perú es todavía incierto, ¿no? Quizás si estuviéramos en Europa, yo te diría, Posiblemente. no, ya con esta tercera ola queda porque ya estamos acá, ¿no? Pero acá en Perú nosotros no podemos determinar, ¿no?, si es que nosotros estamos, cuáles son las variantes que hay en el Perú. No podemos determinarlo. O sea, no Claro. sabemos si tenemos sudafricanos, no sabemos si tenemos, bueno, ya sabemos que tenemos la brasilera, Eso. ¿no? Pero la más peligrosa es la sudafricana, ¿no? Y ahora que estamos teniendo estas variantes, más nuestra realidad, eso quiere decir que también podría haber la variante peruana, ¿no? Y no sabemos cómo puede ser Sí, esta variante peruana. Entonces, es o verdad. sea, Complicado. ahí está, ¿no?, el tema de la importancia de que el Estado y la empresa privada apoyen, ¿no?, a las iniciativas científicas, ¿no? O sea, nuestros científicos están abandonados, ¿no? Y Mm. quizás si hubiésemos hecho una inversión fuerte, ¿no?, en la parte de la ciencia, ¿no? Podríamos haber actuado de una mejor manera,
¿no? Y así poder haber hecho, tomar medidas que nos ayuden a soportar, ¿no? estas cuarentenas, ¿no? Lastimosamente tuvimos tiempo, ¿no? Para poder actuar, pero con toda la crisis política y social que hubo a finales del año pasado, ¿no? Nos trae, ¿no? a esta segunda cuarentena, que lastimosamente ya para el precario emprendedor o empresario peruano, ¿no? Ya le ha sido fatal, ¿no? Ah, no, O sea, hay hay rubros que están que la pasan ya no mal, sino re mal, ¿no? Que es el tema, ahora están los salones de belleza, ¿no? Salones de o belleza. sea, más allá que el salón de belleza, el tema de las librerías, ¿no? O sea, para mí ese es el más afectado, porque piensa de que 2020 no, No o movieron sea, ya nada. se cerraron, no han abierto durante todo el 2020, ¿no? Ahora viene 2021, tampoco van a abrir porque nadie compra cuadernos, pues, nadie compra libros, nadie compra lapiceros, porque ahora todo es virtual, ¿no? Lo mínimo, Entonces, ¿no? Lo mínimo, casi, casi, casi nada, ¿no? claro, o sea, yo no creo que una librería, a menos que se reinvente o a menos que utilice otros rubros dentro del negocio, pueda subsistir. O sea, yo estoy Claro, completamente seguro complicado, de ¿no? que, el rubro o sea, todo el rubro que está ligado con la parte de educación, ¿no? Las librerías, las editoriales. No, bueno, las editoriales no, porque puedes vender libros electrónicos, ¿no? Claro, no, no creas porque, por ejemplo, mi hija que pasa primero y primaria, las editoriales están vendiendo los libros en físico y lo compras en línea y te lo llegan por delivery, ¿no? Pero al menos ellos sí nos han visto menos, quizás no como tenían antes la demanda, pero pues, han recortado de repente la solicitud de libros, qué sé yo, pero al menos están caminando, ¿no? Claro, o sea, también a eso súmale el sector textil, ¿no? La gente que te Ah, no, hacía ellos la sí, los uniformes, los zapatos, claro, sí, uf. corte, los buzos, Sí, ¿no? Los zapatos. eso sí, tal cual, sí, eso ya es complicado, eso sí, ahí O sí, sea, cero, ¿no? Tal cual, sí. ahí sí no hay forma, ¿no? Enorme. Entonces, ¿qué hacer? O sea, la pregunta que tenemos que hacernos cuando ya acabe esta, o mejor dicho, no esperar hasta que acabe, ¿no? Sino ahora, Mm. ahora tenemos que pensar, ¿no? En cuáles son las lecciones aprendidas, ¿no? Que podemos sacar de esta cuarentena, ¿no? Porque si no, vamos a estar, pues, En la misma en contra. una situación, a futuro, ¿no? Que puede ser de acá a 10 años, ¿no? Que pueda una nueva pandemia y no podemos hacer nada, ¿no? Recordemos también de que existe la posibilidad de que esto se vuelva endémico, ¿no? O sea, que nosotros tengamos que saber convivir con el virus, Lo más probable es ¿no? esto, dice, ¿no? Que creo que esto no se va a ir, vamos a tener que aprender a convivir, ¿no? Entonces, también es otra cosa, un escenario que se puede presentar, es verdad. Ujú. Es una cuestión que nos debemos dejar de lado, ¿no? Y ahí es justamente el tema de la reflexión que nosotros tenemos que hacer, Mm. ¿no? De qué vamos a, mejor dicho, antes de empezar con la frase, es que nosotros tengamos que ver cómo hemos funcionado nosotros, por ejemplo, con el tema del friaje y con el tema de los fenómenos del niño, ¿no? Y con el tema de los terremotos. O sea, si nosotros tomamos esos tres elementos, nos vamos a dar cuenta De de que que, ante una futura pandemia no vamos a estar preparados. O claro, sea, hasta ahorita, o sea, sabemos de que en invierno va a haber friaje y en, siguen igual. en, en los- en los- en la zona andina sur del Perú, y todavía no estamos preparados para hacer frente. Sabemos que Año tras cierta año. cantidad de tiempo va a venir un fenómeno del niño, y Mm, tampoco nosotros estamos preparados. mm. No sabemos de que en cualquier momento puede haber un terremoto, ¿no? Y tampoco estamos Hay un preparados ante tema de, claro, ¿no? Seguimos construyendo casas, ¿no? Al lado del río, ¿no? O sea, se ve que nosotros no estamos aprendiendo nada de esa situación.
espero que con este tema de la pandemia nosotros podamos aprender, ¿no? Y sacar cosas importantes, ¿no? Para estar preparados. Ya sabemos ya que tenemos que tener una parte del tema de investigación avanzada, ¿no? Para que podamos nosotros actuar y vigilar cómo se da un virus dentro de nuestro territorio, ¿no? Tenemos que prepararnos en la parte económica, ¿no? Tenemos que prepararnos en la parte de salud, tenemos que prepararnos en la parte de educación y tenemos que prepararnos en la parte de seguridad. Así es, así es verdad. Nos queda como reflexión y ver cómo mejoramos en todos esos aspectos. Es verdad. Listo, Roger, Marín, muchas gracias. Gracias por tu tiempo, gracias por esta apreciación y de verdad hay muchas cosas que son ciertas y que tenemos que mejorar, al menos en un mediano plazo mínimo, para poder afrontar a lo que puede venir más adelante, es verdad. Listo, Roger, muchas gracias. Un abrazo, bastante. Dale, Listo, un gracias. abrazo, cuídate. Nos vemos, hasta luego. Chao, chao. Ya, pues. Ya que me olvidé de prender la luz, weón. Ya no estás grabando, ¿no? No, ya no, ya no, ya no. Ya. No te preocupes. No, está bien, no te Ya, preocupes. No te preocupes. me olvidé de prender la luz. Espérate un toque. Ya, no te preocupes. Yo estaba así pensando, pucha, ¿me paro para prender la luz o no? Pero bueno, entonces, bueno, Luchito, espero ya. Sí, no, gracias, muy bien, Roger, verdad, gracias porque chévere, sale el domingo, así que te paso el link de la entrevista después cuando salga el domingo. Ya, dale, dale. Listo, Bueno, gracias, yo Roger. tengo que volver a terminar de hacer Claro, mis cosas. claro, claro. Vale, cuídate. Un Listo, abrazo. cuídate. Ya, Roger, listo, gracias, abrazo, cuídate, nos vemos. Gracias. Dale, chao, chao.